Yo, Haile Selassie, emperador de Etiopía, estoy aquí hoy para reclamar la justicia que se le debe a mi gente y la asistencia prometida 8 meses atrás, cuando 50 naciones afirmaron la agresión cometida en violación de tratados internacionales. No hay precedentes para una cabeza de Estado en persona hablando a esta asamblea. Pero tampoco hay precedentes para gente el ser víctimas de tal injusticia y ante la presente amenaza de ser abandonados a su agresor. También, nunca ha habido anteriormente un ejemplo de un procedimiento gubernamental para la sistemática exterminación de una nación por medios bárbaros, en violación a las más solemnes promesas hechas por las naciones de la tierra de que no será usada contra inocentes seres humanos el terrible veneno de gases dañinos. Es para defender a gente que lucha por su ancestral independencia, por lo que la cabeza del imperio etíope ha venido a Ginebra para cumplir este supremo deber, después de haber peleado él mismo a la cabeza de sus ejércitos. Yo le ruego al Todopoderoso Dios que él le evite a las naciones el terrible sufrimiento que recientemente ha sido infligido sobre mi gente y del cual los jefes que me acompañan aquí han sido horrorizados testigos. Es mi deber informar a los gobiernos ensamblados en Ginebra, responsables como lo son por la vida de millones de hombres, mujeres y chicos, del mortal peligro que los amenaza, por describir el destino que ha sido sufrido por Etiopía. No es solo contra guerreros que el gobierno italiano ha hecho guerra. Fue sobre todo atacada la población distante de las hostilidades, en orden de aterrorizarla y exterminarla. En el comienzo, sobre el final de 1935, la aviación italiana lanzó sobre mis ejércitos bombas de gas lacrimógeno. Su efecto era pequeño. Los soldados aprendieron a dispersarse, esperando hasta que el viento haya dispersado rápidamente el venenoso gas. La aviación italiana recurrió entonces al gas mostaza. Barriles de líquido eran arrojados sobre grupos armados, pero este medio tampoco fue efectivo. El líquido afectaba solo unos pocos soldados, y los barriles sobre la tierra eran de por sí un aviso a las tropas y a la población del peligro. Fue en ese tiempo, cuando las operaciones para rodear Macaya estaban tomando lugar, que la comandancia italiana, temiendo una masacre, siguió el procedimiento que es ahora mi deber denunciar al mundo. Rociadores especiales fueron instalados a bordo de los aviones para que puedan vaporizar sobre vastas áreas de territorio una fina, mortal lluvia. Grupos de 9, 15, 18 aviones siguiendo uno a otro para que la niebla expedida por ellos forme una continua capa. Fue así que, desde el fin de enero 1936, soldados, mujeres, niños, ganado, ríos, lagos y pasturas eran empapados continuamente con la lluvia mortal, en orden de matar sistemáticamente toda criatura viviente, en orden de asegurarse el envenenamiento de aguas y pasturas. La comandancia italiana hacía pasar estos aviones una y otra vez. Este fue el método principal de guerra. El emperador de Etiopía ante la Liga de Naciones. Destrucción y terror. El verdadero refinamiento del barbarismo consistía en llevar desolación y terror dentro de la más densamente poblada parte del territorio, a los puntos más alejados de la escena de hostilidades. El objetivo era dispersar miedo y muerte sobre una gran parte del territorio etíope. Esta temerosa táctica fue exitosa. Hombres y animales sucumbieron. La mortal lluvia que caía de los aviones hacía que todos los que eran tocados caigan gritando de dolor. Todos los que bebieron el agua envenenada o comieron la comida infestada también sucumbieron en gran sufrimiento. En decenas de miles, las víctimas del gas mostaza italiano caían. Esto es en orden para denunciar al mundo civilizado las torturas infligidas sobre la gente de Etiopía, que yo resolví venir a Ginebra. Ningún otro como yo mismo y mis bravos compañeros en armas pueden brindar a la Liga de Naciones la indelegable prueba. Las apelaciones de mis delegados dirigieron a la Liga de Naciones han quedado sin ninguna respuesta. Mis delegados no han sido testigos. Ese es el por qué yo decidí venir, para testificar contra los crímenes perpetuados contra mi gente y dar a Europa una advertencia de la condena que les espera si no cede antes de que esta realidad se plasme. Es necesario recordar a la Asamblea los distintos escenarios del drama etíope, desde los pasados 20 años. Como heredero, regente del imperio, o como emperador, nunca dejé de usar todos mis esfuerzos para traer a mi país los beneficios de la civilización, y en particular de establecer relaciones de buenos vecinos con los poderes adyacentes.
En particular fue exitoso en concluir con Italia el Tratado de Amistad de 1928, que prohíbe absolutamente el recurso, bajo ningún pretexto que sea, de usar armas, sustituyendo la presión y la fuerza por la conciliación y arbitrio en lo que las naciones civilizadas basan el orden internacional. País más unido. En su reporte del 5 de octubre de 1935, el Comité de los 13 reconoció mi esfuerzo y los resultados que he alcanzado, los gobiernos por los que Etiopía entró en la Liga, dándole al país una nueva garantía del mantenimiento de su independencia e integridad territorial, que la ayudaría a alcanzar un nivel más elevado de civilización. No parece ser que en Etiopía haya más desorden e inseguridad que en 1923. Por el contrario, el país es más unido y el poder central es más obedecido. Hubiese procurado aún más grandes resultados para mi gente si obstáculos de toda clase no hubiesen sido puestos en el camino por el gobierno italiano, gobierno que despertó revueltas y armó a los rebeldes. De hecho, el gobierno de Roma, como abiertamente se proclama, nunca ha dejado de prepararse para la conquista de Etiopía. Los tratados de amistad que firmó conmigo no eran sinceros, su único objeto era el de esconder las reales intenciones de mí. El gobierno italiano afirma que por 14 años ha estado preparándose para su presente conquista. Esto también muestra que cuando sostuvo la admisión de Etiopía a la Liga de Naciones en 1923, cuando concluyó el Tratado de Amistad en 1928, cuando firmó el Pacto de París proscribiendo la guerra, estaba engañando al mundo entero. Al gobierno etíope, en estos solemnes tratados, se le dio garantías adicionales de seguridad que le permitiera progresar junto al camino específico de reformas en el cual se había asentado, para el cual entregaba a todas sus fuerzas y todo su corazón. El pretexto de Walwal. El incidente de Walwal, en diciembre 1934, vino como un rayo hacia mí. La provocación italiana fue obvia y yo no vacilé a apelar a la Liga de Naciones. Yo invoqué las previsiones del Tratado de 1928, los principios de la Convención, impulsé los procedimientos de conciliación y arbitrio. Infelizmente, para Etiopía era el tiempo cuando determinados gobiernos consideraron que la situación europea hacía imperativo a todo costo obtener la amistad de Italia. El precio pagado era el abandono de la independencia de Etiopía a la codicia del gobierno italiano. Este acuerdo secreto, contrario a las obligaciones de la Convención, ha ejercido una gran influencia en el curso de los acontecimientos. Etiopía y el mundo entero han sufrido y todavía sufren estas desastrosas consecuencias. Esta primera violación de la Convención fue seguida por muchas otras. Sintiéndose animados en su política contra Etiopía, el gobierno de Roma fervorosamente hizo preparativos de guerra, pensando que las concertadas presiones que estaban empezando a ejercer sobre el gobierno etíope, a lo mejor no conlleven la resistencia de mi gente a la dominación italiana. El tiempo llegó, así todo tipo de dificultades fueron puestas en el camino en vista de romper con el procedimiento de conciliación y arbitrio. Todo tipo de obstáculos fueron puestos en el camino de este procedimiento. Gobiernos trataron de prevenir al gobierno de Etiopía de encontrar árbitros entre sus naciones, y una vez que el tribunal arbitral fue armado, la presión fue ejercida para que un otorgamiento favorable para Italia fuera dado. Todo esto era en vano. Los árbitros, dos de ellos eran oficiales italianos, fueron forzados a reconocer unánimemente que en el incidente de Walwal, como en los siguientes incidentes, ninguna responsabilidad internacional se le atribuía a Etiopía. Esfuerzos de paz. Siguiendo esta determinación, el gobierno de Etiopía sinceramente pensó que una era de relaciones amistosas se había abierto con Italia. Yo realmente ofrecí mi mano al gobierno romano. La asamblea fue reportada por el Comité de los 13, con fecha de octubre 5, 1935, de los detalles de los eventos ocurridos después del mes de diciembre 1934 hasta octubre 3, 1935. Es suficiente con que yo cite un poco del reporte No. 24, 25 y 26. El memorando italiano, conteniendo las quejas hechas por Italia, fue dejado sobre la mesa del Consejo en septiembre 4, 1935, cuando la primera apelación de Etiopía al Consejo había sido hecha en diciembre 1934. En el intervalo entre estos dos días, el gobierno italiano se opuso a lo cuestionado por el Consejo en un terreno en donde el único procedimiento adecuado era el previsto por el Tratado Italo-Etíope de 1928. A lo largo de todo este periodo, además, el despacho de tropas al este de África estaba ocurriendo.
este transporte de tropas era presentado al Consejo por el gobierno italiano como necesario para la defensa de sus colonias amenazadas por las preparaciones de Etiopía. Etiopía, por el contrario, prestó atención al pronunciamiento oficial hecho en Italia, el cual, en su opinión, no dejaba dudas de las hostiles intenciones del gobierno italiano. Desde el comienzo de la disputa, el gobierno etíope ha buscado un arreglo por medios pacíficos. Ha apelado a los procedimientos de la Convención. El gobierno italiano, deseando mantener estrictamente los procedimientos del Tratado Italo-Etíope de 1928, el gobierno etíope consintió. Invariablemente indicó que fielmente acataría la fallo arbitral, inclusive si la decisión fuese en su contra. Se acordó que la cuestión de posesión de Walwal no se trate con árbitros, porque el gobierno italiano no estaría de acuerdo con esto. Se le pidió al Consejo que despache observadores neutrales y se ofreció asimismo a prestar cualquier solicitud que el Consejo tenga. Una vez que la disputa por Walwal fue asentada por arbitraje, así todo, el gobierno italiano presentó su memorando en detalle al Consejo para apoyar su demanda de libertad de acción. Este afirma que un caso como el de Etiopía no puede ser resuelto por los medios propuestos por la Convención. Establece que, desde que esta cuestión afecta vitales intereses y es de primera importancia para la seguridad italiana y la civilización, esto faltaría a su más elemental deber, el no dejar de una y para siempre de confiar en Etiopía, reservando libertad absoluta para adoptar cualquier medio que sea necesario para asegurar la seguridad de sus colonias y para salvaguardar sus intereses. Violación de la Convención. Estos fueron los términos del reporte del Comité de los 13. El Consejo y la Asamblea unánimemente adoptaron la conclusión de que el gobierno italiano había violado la Convención y estaba en un estado de agresión. Yo no vacilé en declarar que no deseaba guerra, que era impuesta sobre mí, y que pelearía por la independencia e integridad de mi gente, y que en esa pelea yo era el defensor de la causa de todos los pequeños estados expuestos a la codicia de un vecino poderoso. Emperador Haile Selassie ante la Liga de Naciones 1935. En octubre 1935, las 52 naciones que hoy me están escuchando me aseguraron que el agresor no triunfaría, que los recursos de la Convención serían empleados para asegurar el reinado del derecho y el fracaso de la violencia. Yo le pido a las 52 naciones que no se olviden de la política en la que se embarcaron 8 meses atrás. Confiando en esto, yo dirigí la resistencia de mi gente contra el agresor que ellos han denunciado al mundo. A pesar de la inferioridad de mis armas, la completa falta de aviones, artillería, municiones, servicios hospitalarios, mi confianza en la Liga fue absoluta. Pensé que era imposible para 52 naciones, incluyendo la más poderosa del mundo, tendría éxito al oponerse a un solo agresor. Contando con la confianza en los tratados, no hice preparativos para la guerra. Este es el caso con ciertos pequeños países en Europa. Cuando el peligro se hizo más urgente, me di cuenta de la responsabilidad para con mi gente. Durante los primeros 6 meses de 1935 traté de adquirir armamentos. Muchos gobiernos proclamaron un embargo para prevenir este hecho. Sin embargo, el gobierno italiano, a través del canal de Suez, estaba teniendo todas las facilidades para transportar constantemente y sin protestas tropas, armas y municiones. Forzado a movilizarme. En octubre 3 de 1935, las tropas italianas invadieron mi territorio. Solo unas horas después decreté movilización general. En mi deseo de mantener la paz que tenía, siguiendo un ejemplo de un gran país de Europa en la víspera de la Gran Guerra, encaucé mis tropas para retirarlas 30 kilómetros para remover cualquier pretexto de provocación. La guerra entonces tuvo lugar en las atroces condiciones que he mencionado anteriormente a la Asamblea. En esta desigual lucha entre un gobierno comandando más de 42 millones de habitantes, teniendo a su disposición financiera, industrial y medios técnicos que lo habilitan para crear una ilimitada cantidad de las más mortales armas, y griega, por el otro lado, una pequeña gente de 20 millones de habitantes, sin armas, sin recursos, teniendo solo de su lado la justicia de su propia causa y la promesa de la Liga de Naciones. ¿Qué asistencia real fue dada a Etiopía por las 52 naciones que habían declarado al gobierno de Roma culpable de una violación de la Convención y se ha responsabilizado por prevenir el triunfo del agresor? A.
cada uno de los Estados miembros, como es su deber hacer en virtud de sus firmas, atendido al artículo 15 de la Convención, considerando al agresor que ha cometido un acto de guerra directa y personalmente contra esta, he puesto todas mis esperanzas en la ejecución de esta empresa. Mi confianza ha sido confirmada por las repetidas declaraciones hechas en el Consejo en efecto de que la agresión no prosperará y la fuerza finalizará siendo completamente desplazada ante el derecho. En diciembre de 1935, el Consejo dejó bien claro que sus sentimientos eran en armonía con aquellos miles de millones de personas que, en todas partes del mundo, han protestado contra la propuesta de desmembrar Etiopía. Era constantemente repetido de que no había simplemente un conflicto entre el gobierno italiano y la Liga de Naciones, y por ello es que yo personalmente rechacé todas las propuestas a mi ventaja personal hechas a mí por el gobierno italiano, si solo estaría traicionando a mi gente, y la Convención de la Liga de Naciones estaba defendiendo la causa de todas las pequeñas personas que son tratadas con opresión. ¿Qué de las promesas? ¿Qué ha pasado con las promesas que me fueron hechas hasta octubre de 1935? Notó, con pena, pero sin sorpresa, que 3 potencias consideraron su parte bajo la convención absolutamente sin ningún valor. Sus conexiones con Italia les impedía tomar alguna acción de cualquier orden para parar la agresión italiana. Por el contrario, fue una profunda decepción para mí el aprender la actitud de ciertos gobiernos que, mientras siempre protestaban, con escrupuloso apego a la convención, incansablemente usaban todos sus esfuerzos para impedir su observancia. Tan pronto como cualquier acción que era probable implementar rápidamente era pospuesta, varios pretextos eran concebidos en orden de posponer las acciones a consideración. El acuerdo secreto de enero de 1935 proporciona esta incansable obstrucción. El gobierno etíope nunca esperó de otro gobierno para derramar la sangre de sus soldados para defender la convención cuando sus propios inmediatos personales intereses no estaban en juego. Los guerreros etíopes pedían solo por medios para defenderse ellos mismos. En muchas ocasiones he pedido por asistencia financiera para el aprovisionamiento de armas. Esta ayuda me fue constantemente negada. ¿Cuál, entonces, en práctica, es el significado del artículo 16 de la Convención y de Seguridad Colectiva? El uso del gobierno etíope de las vías férreas desde Djibouti a Addis Ababa fue en práctica considerado un arriesgado intento de transporte de armas por las fuerzas etíopes. Al presente momento esto es lo principal, sino el único medio de suministro de las fuerzas de ocupación italiana, pero no hay siquiera neutralidad desde que el artículo 16 pesa sobre todo Estado miembro de la Liga. El deber no de permanecer neutral y no ayudar al agresor sino a la víctima del agresor. ¿Ha sido la convención respetada? Finalmente una declaración acaba de ser hecha en sus parlamentos por los gobiernos de ciertos poderes, entre ellos los miembros más influyentes de la Liga de Naciones, que desde que el agresor ha tenido éxito en ocupar una gran parte del territorio de Etiopía ellos proponen no continuar con la aplicación de ninguna medida económica y financiera que haya sido decidida en contra del gobierno italiano. Estas son las circunstancias en que, a petición del gobierno argentino, la Asamblea de la Liga de Naciones se reúne a considerar la situación creada por la agresión italiana. Yo afirmo que el problema presentado en la Asamblea es de mayor envergadura. Esta no es una mera cuestión de acuerdo a la agresión italiana. La amenaza de la Liga es para la seguridad colectiva. Esta es la verdadera existencia de la Liga de las Naciones. Esta es la confianza que cada Estado debe poner en los tratados internacionales. Este es el valor de las promesas hechas a Estados pequeños, que su integridad y su independencia deben ser respetada y asegurada. Este es el principio de igualdad de los Estados, por un lado, o de otra manera la obligación que descansa sobre los poderes pequeños de aceptar el enlace de esclavitud. En una palabra, es la moralidad internacional la que está en riesgo. Las firmas que van con los tratados valen solo si los poderes signatarios tienen intereses personales directos e inmediatos comprometidos. No sutilmente puede cambiar el problema o evadir las bases de la discusión. Es, con toda sinceridad, que presento estas consideraciones a la Asamblea, en el momento que mi pueblo está amenazado con la extinción. Cuando el apoyo de la Liga puede proteger el golpe final, se me permitirá hablar con completa franqueza, sin ninguna reticencia, y con toda la derechura que se demanda por el gobierno de la igualdad como es con los miembros de Estados de la Liga.
Aparte del reino del Señor no hay en la tierra ninguna nación que es superior a otra. Y si ocurre que un gobierno fuerte encuentra que puede destruir con impunidad a pueblos débiles, entonces la hora ha llegado para que los pueblos débiles recurran a la Liga de las Naciones para dar su juicio con toda la libertad. Dios y la historia recordarán su juicio. La asistencia negada. He oído con seguridad que las sanciones inadecuadas que ya se han aplicado no han alcanzado su objetivo. En ningún momento y bajo no circunstancias ninguna sanción que haya sido intencionalmente inadecuada, intencionalmente mal aplicada, puede parar el agresor. Cuando Etiopía pidió que se le debía dar asistencia financiera, no fue una medida imposible de aplicar, pues la asistencia financiera que recibe la Liga de las Naciones incluso en el tiempo de paz ha venido de dos países que exactamente han renunciado a aplicar las sanciones en contra del agresor. Afrontados por numerosas violaciones por el gobierno italiano de todos los tratados internacionales que prohíbe el uso de las armas y el uso de métodos barbáricos de guerra, es mi deber doloroso de anotar que la iniciativa se ha tomado hoy con la visión de levantar las sanciones. Esta iniciativa no indica en práctica el abandonamiento de Etiopía a su agresor. En la misma víspera del día que yo estaba atentando el esfuerzo supremo en defensa de mi pueblo ante de esta asamblea, esta iniciativa no priva a Etiopía de una de las últimas posibilidades de triunfar en la obtención del apoyo y la garantía de los miembros de Estados. Es esta la vía que la Liga de las Naciones y cada uno de los miembros de Estados tienen derecho a esperar de los grandes poderes cuando ellos aseguran su derecho y su deber de guiar la acción de la Liga. Puestos frente a frente con la realidad consumada, los Estados van a principiar el precedente de inclinarse ante la fuerza. Vuestra asamblea sin ninguna duda presentaría delante de esta proposiciones para la reformar el pacto y para ejecutar con más garantías la seguridad colectiva. Es el pacto lo que necesita reforma. ¿Qué empresas pueden tener valor si la voluntad de mantenerlas escasea? Es la moralidad internacional la que está expuesta y no los artículos del pacto. De parte del pueblo etíope, miembro de la Liga de las Naciones, yo le hago la petición a la Asamblea de que tome todas las medidas apropiadas para asegurar el respeto al pacto. Yo renuevo mi protesta en contra de las violaciones de los tratados en lo cual el pueblo etíope ha sido víctima. Yo declaro cara a cara al mundo entero de que el emperador, el gobierno y el pueblo de Etiopía no hará reverencias ante la fuerza, y que ellos mantienen su reclamo de que ellos usarán todos los medios en su poder para asegurar el triunfo de la justicia y el respeto al pacto. Yo le pregunto a las 52 naciones, quienes le han dado al pueblo etíope la promesa de ayudarlos en su resistencia al agresor, que desean ellos hacer por Etiopía, y aquellos grandes poderes quienes han prometido la garantía de la seguridad colectiva a los pequeños estados sobre los cuales pesa la amenaza de que ellos un día puedan sufrir el destino de Etiopía. Yo pregunto, ¿qué medidas ustedes intentan tomar? Representantes del mundo, yo he venido a Ginebra a descargar en vuestro seno el deber más doloroso como jefe de Estado. ¿Qué respuesta debo llevarle de regreso a mi pueblo? Su Majestad Imperial Emperador Haile Selassie I.